Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestro podcast llamado Hermanos de la Psicología. Este día nos acompaña el licenciado Iván Monterrosa. Buenas tardes, es un gusto enorme estar con todos ustedes en un capítulo más. Bueno, ya saben, también recuerden suscribirse a nuestro canal, estamos en redes sociales, en TikTok, YouTube, y pues vamos a hablar un poco hoy de lo que es la psicopatología. Y pues, nada. Bueno, para empezar, puede ser una pregunta general. Licenciado, ¿nos puede decir qué es la psicopatología? Vaya, la psicopatología es una rama de la psicología y también que está estrechamente ligada con la psiquiatría. La psicopatología se encarga del estudio científico de los trastornos mentales. Su objetivo principal es comprender las alteraciones del pensamiento, la emoción y la conducta que generan malestar psicológico, deterioro en el funcionamiento personal, social o laboral, o una desviación significativa de lo que se considera como tal un funcionamiento óptimo de los procesos psicológicos. Desde la psicopatología no solo se describen los síntomas, sino que se busca explicar cómo se originan, cómo se desarrolla o cómo se mantienen y cómo pueden tratarse los distintos trastornos mentales. Para ello se apoya en múltiples enfoques teóricos, como el modelo biológico, el psicodinámico, que lo vimos, de hecho lo vimos en una clase con un docente universitario hace unos años, ¿verdad? El modelo psicodinámico, el conductual, el cognitivo y el modelo biopsicosocial, entendiendo que la salud mental es el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Vale. Aquí hay un punto bien importante y es que realmente nosotros somos producto de nuestro entorno. Un ejemplo, digamos, un niño, pongamos un nombre inventado al azar, no es nada directo a ustedes, ¿verdad? El nombre de Daniel. Daniel es una persona que pues le cuesta mucho mantener una interacción social. ¿Me explico? Sí. Le cuesta mucho mantener una interacción social o una relación social, era la palabra, una relación social. Y Daniel no puede construir relaciones porque teme a que estas relaciones lo dañen. Él prácticamente tiene miedo a formar vínculos, incluso con pareja. O imagínate, llega al punto de no siquiera durar en los trabajos porque siente que tiene algo mejor. Pero dentro de esto, ¿lo podemos considerar psicopatológico o no? ¿Qué crees tú? Pues yo diría que sí. Claro, sí, porque es algo que ya son patrones, es una conducta que... el de la moto. Bueno, es algo que son patrones de comportamiento que vienen arraigados. Entonces, Daniel lo expresa que pues le cuesta mantener relaciones sociales, relaciones con amigos, relaciones de pareja, incluso durar en un trabajo, y lleva años con ese comportamiento, pero seguramente si lo vemos desde un enfoque psicodinámico, puede haber algo en la infancia que lo haya marcado por el cual se comporta así. Entonces, como tú lo dijiste, es psicopatológico. Esto viene desde hace tiempo y viene durando porque viene con patrones y conductas que ya no tendrían que estar. No sé si me entiendes. Sí. Y fíjate que históricamente la psicopatología ha pasado de interpretaciones mágicas y sobrenaturales, donde los trastornos eran vistos como castigos divinos o posesiones demoníacas, y también ha llegado al punto de explicaciones cada vez más científicas y humanizadas. En la actualidad se concibe al individuo no solo como un portador de síntomas, sino como una persona con historia, contexto y una subjetividad particular. Todos tenemos una historia y todos tenemos algo de por qué somos como somos, ¿me entiendes? Sí. Además que la psicopatología cumple una función clave en la práctica clínica, ya que proporciona las bases para la evaluación, el diagnóstico y la intervención psicológica a través de sistemas de clasificación como lo es el DSM-5 o el CIE-10. Permite organizar el conocimiento sobre los trastornos mentales, aunque también mantiene una postura crítica frente a la patologización excesiva de la conducta humana. Bueno, hay algo que me llama la atención de lo que tocaste en lo que nos estabas explicando ahorita. Entonces me estás diciendo de que en el tiempo de antes, por así decirlo, cuando alguien padecía, o más bien dicho, tenía algún problema, decían de que era algo que tenía que ver con el diablo, un mal espíritu. Sí, ¿o cómo? era algo más que todo, como lo dije, posesiones demoníacas. Incluso
se creía que un demonio te había invadido el cerebro y entonces para que el demonio escapara tenía que hacerte un agujero en el cráneo para que este saliera. Esa era práctica, era llamada la trepandación. Y pues lo dividimos en varias fases, ¿verdad? Partimos desde la edad antigua, de la edad media, hasta la actualidad, la edad moderna o lo contemporáneo. Y pues en la antigüedad, en culturas antiguas como la griega y la romana, se pensaba que, como te lo vengo diciendo, los trastornos mentales eran vinculados a desequilibrios en los humores o influencias divinas o demoníacas, o incluso sobrenaturales. En la Edad Media, durante este periodo, se creía que los trastornos mentales eran causados por posesiones demoníacas o castigos divinos, y a menudo se les trataba con exorcismo y prácticas religiosas. En el Renacimiento y en la Edad Moderna, pues a partir del Renacimiento comenzó a surgir una perspectiva más humanitaria, fíjate. Algo, no sé, como grandes exponentes como Philippe Pinel, que promovieron el trato digno a los enfermos mentales y empezaron a estudiar más las causas, o sea, lo empezaron a ver desde un punto más científico. Ahora, en el siglo XIX y en el siglo XX, con la llegada de la psiquiatría moderna y el psicoanálisis, se empezó a entender mejor la complejidad de los trastornos mentales, incluyendo factores biológicos, psicológicos y sociales. Ya no era que vos estás maldecido porque te portaste mal o porque te dormiste tarde, porque de plano el diablo quiso poseerte a vos, sino que dijeron, no, miren, el comportamiento que tiene esta persona o el trastorno que tiene esta persona es porque la mamá tiene un gen o la mamá fue así, la mamá tuvo esquizofrenia y pues esa persona es propensa a tenerlo, pues, ¿me entiendes? Sí. Ahora, o esa persona es como es antipática porque el entorno en el que creció era un entorno violento, es una persona conflictiva porque nació en un entorno violento, o es una persona conflictiva porque el papá era violento. No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, pero se le buscaba dar un enfoque más científico, ¿me entiendes? En base a eso fue que llegó como a detener, por así decirlo, la tortura que le hacía a la gente. Exactamente. Porque al final de cuentas no... Y claro, en ese periodo tampoco acabó la tortura, porque si bien vemos en los hospitales psiquiátricos se practicaba, imagínate, incluso la lobotomía, que te insertaban un palo picudo en el ojo, te lo clavaban para moverte en el cerebro o algo y, entre comillas, cambiar el estado del ánimo. O también se miraba, ¿cómo te lo explico?, las electroconvulsiones, la terapia de electroshock. ¿Y será que alguna vez ellos, cuando estaban en una situación así, llegaron como a ver un resultado que dirían, sí, por medio de, por ejemplo, eso de picarle el ojo a una persona haya funcionado? Fíjate que, como realmente nosotros como humanos, bueno, la sociedad y la cultura de Estados Unidos, y que la de Estados Unidos abarca, bueno, que Estados Unidos era como un referente psicológico en toda América, ¿verdad? Sí. Se creía que la persona, por ejemplo, te lo pongo un ejemplo, una mujer. La mujer que solo pasaba triste y buscaba conflicto con el esposo en los años 40, ¿cómo era vista? Era una mujer problemática. Sí. Ahora, el esposo lo que hacía era pues mandar a la esposa a hacerle lobotomía para que cambiara el estado del ánimo. Y pues la persona, si no hablaba y si no demostraba emociones, pues se daba a entender que ya estaba curada, cuando en realidad lo que le habían hecho es un gran daño prácticamente en la corteza cerebral. Entonces no es que cambiara el estado del ánimo, sino que quedaba peor incluso, ya no demostraba, era un robot. Bueno, y actualmente, hoy en día, valga la redundancia, la psicopatología integra avances en neurociencia, genética y psicología para ofrecer diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos. Bueno, después de todo esto que nos has estado platicando, licenciado, hemos visto un gran cambio realmente en la psicología, por así decirlo, ya que antes realmente es sorprendente cómo trataban a las personas, porque hoy en día creo que eso no se le podría hacer a alguien porque es algo muy fuerte. Sí. Pero hoy en día... es ética y moral prácticamente. Oh, sí. Y ahora otra pregunta, ¿qué aplicaciones modernas tiene la psicopatología? Bueno, en la actualidad la psicopatología tiene múltiples aplicaciones prácticas que la convierten en un pilar fundamental de la salud mental. Una de sus principales aplicaciones
es en el ámbito clínico, donde permite la evaluación, el diagnóstico y la comprensión de los trastornos mentales a partir del análisis de síntomas, patrones de conducta y experiencias subjetivas. Los profesionales pueden formular diagnósticos más precisos y pues diseñar intervenciones psicológicas y psiquiátricas acordes a las necesidades de cada persona. Y pues, bueno, entender un poco respecto a esto, ver cómo hemos avanzado desde la edad antigua, que se creía que pues, eran de posesiones demoníacas, a la actualidad, donde se respeta y se entiende y se busca entender, porque no se entiende todo todavía. Se busca entender, pues me parece una historia demasiado, ¿cómo decirlo en palabras? Demasiado hermoso, pues. No tengo una palabra específica, demasiado hermoso, pues. La evolución, lo científico. Así que pues creo que podemos quedarnos hasta aquí con lo que es la psicopatología, la historia, y pues espero que haya quedado claro para todos nuestros viewers, nuestros seguidores, y pues recuerden siempre seguirnos en nuestro podcast, Hermanos de Psicología, y muchísimas gracias por estarnos escuchando y nos veremos pronto por ahí. Gracias. Bueno, un gusto haberlo tenido usted, licenciado Iván. No olviden, en la descripción va a estar el link de las redes del licenciado para que vayan a seguirlo y apoyarlo. Perfecto. Chao, chao. Gracias.